él me dice, mira, voy a darte cena, tienes que bajar de peso. Yo, ok, perfecto. Bajé, me pedía 6 kilos, yo bajé, fueron 12 kilos. Wow. Él fue que me robó un beso y de ahí comenzó todo. Por eso te digo, uno tiene que ser muy inteligente en las relaciones, ¿sabes? ¿Cuánto es lo máximo o una cifra que Víctor Run ha sacado de su OnlyFans? La felicidad que yo les doy a todo mi público. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Joel Ramírez Más Hub. Gracias por estar ahí. Qué bueno es que usted apretó esa campanita para recibir nuestro contenido. Gracias a toda la gente que me sigue en las redes sociales y a sus comentarios. Hoy me place recibir a un hombre que ustedes lo han pedido muchísimo. A mí me complace tenerlo porque es un hombre que tiene ya varios años en el porno y yo pudiera decir que él es como contemporáneo. Pero contemporáneo, ¿por qué? Porque no es ni de lo muy nuevo, pero tampoco es antiguo. Pero es una persona que se mantiene ahí, actualizado, haciendo cosas, trabajando y tiene mucha gente que lo quiere, lo sigue, lo ama y lo desea como a lo mejor usted. Placer recibir a Víctor Run aquí en nuestro contenido que ya por fin está aquí. Muchas gracias, Joel, por tu invitación. Para mí es un placer, amigo. Para mí es un placer porque es como le decía, tú eres, Víctor, uno de los grandes del porno en la industria. ¿Quién es que no conoce a Víctor Run? Primero vamos a brindar por usted, vamos a brindar por gracias, todo, claro por sí. todo y por esta conversación, Salud por ustedes, claro. por esta conversación. Una conversación, Víctor, que yo diría que vamos a aprovechar y hablar de tantas cosas que hay que hablar contigo, porque primero yo tengo que decirles, a lo mejor gente que no lo sabe, que Víctor a los 15 años ya terminó el bachillerato, o sea, ya sus estudios de primaria y tal, ya. Y a los 21 yo tengo en mis notas que tú te haces un doctor en leyes, abogado. Me llamo abogado, soy egresado de la Universidad Católica del Táchira, Venezuela, San Cristóbal. Me graduó totalmente joven y de ahí comienzo a hacer un posgrado en procesal penal. Al terminar, hago el de procesal general y el último, penal internacional. Son 3 posgrados. Ya después ya decidí irme de Venezuela por la situación política y social que en aquel entonces estaba pasando el país. Y bueno, que aún todavía sigue atravesando. O sea, ¿cuántos años tienes tú que saliste de Venezuela? Uy, yo salí en el 2012. Ah, ya, o sea que ya tú tienes toda una vida fuera de Venezuela y tal. Pero a ti te motivó, tú estudiaste leyes. ¿Por qué te motivó? ¿Por qué esa pasión de estudiar leyes? Siempre me gustó la universidad, siempre me gustó el derecho, defender los derechos de todas las personas, ¿no? Y siempre me gustó. Así que tomé la decisión de estudiar la carrera. También pues la carrera estaba en mi ciudad. Ya. Entonces, de cierta manera yo dije, bueno, voy a aprovechar y no voy a estudiarla, ya que es una buena universidad, voy a aprovechar y hacer la carrera. Y sí, no perdí el tiempo, fueron 5 años, estudié muchísimo, después vinieron los posgrados, ejercí penal y derecho laboral. Entonces ¿entiendes? Iba combinando todo junto con mi posgrado. Me fue muy bien en el país, no puedo negarlo que me fue muy bien, pero la situación que existía en aquel tiempo pues me llevó a que tenía que abandonarlo, vender mi propiedad en ese tiempo para poder, para que me dieran unos pocos euros y poderme ir a estudiar inglés en Irlanda. Yo también lo hice fue por mi familia, ¿no? De buscar un mejor futuro para ellos. Entonces imagínate tú, tener mi casa bella en Niguerote con piscina, linda, y tener que venderla por tan poquito para poder salir de ahí, porque precisamente en ese tiempo, bueno, y todavía, había un problema grande con el tipo de cambio en Venezuela. El bolívar es súper bajísimo y te daba muy poco. Era una situación muy desagradable en aquel tiempo, ¿no? Bueno, y todavía lo hay. Tomo la decisión de irme para Irlanda, estudiar inglés. Duré 6 meses, culmino, porque yo todo lo que comienzo lo culmino. Ya. Y de ahí bajo a España y bueno, comencé a trabajar hasta que de pronto, bueno, me descubrió en la calle John Rodríguez, gracias.
que fue la persona que me descubrió. Sí. Y de ahí me lleva a Christian Dior. Ya, ¿y cómo fue eso entonces, exacto? Wow. Tú, un hombre Una bomba. y un joven que tenía, imagínate tú, un abogado Sí. especializado en lo penal, Todo. en tal, y años atrás, y viniendo de nuestros países de Latinoamérica, que Claro. digo yo, que somos un poquito, somos más, ¿sabes? Más conservadores. Sí. Decir, este hombre tan formal de las leyes, entonces entrar al porno. ¿Cómo fue eso? Para Mira. ti al principio, ¿cómo fue? ¿Cómo? Yo siempre fui muy desinhibido, totalmente. Más a mí en el colegio me recuerdo que a mí no me querían de mucho. Yo siempre tenía una mente muy liberal. Y lo decía. Y a las novias mías se lo decía. Yo soy bisexual, me encanta. O sea, es así. Claro, Siempre porque- lo fui así. No. Muy abierto a todo. Pero también esa es una cosa, Víctor, ahora que tú dices que yo no entiendo, la sociedad y mucha gente con el sexo tiene este tabú y nosotros nacemos del sexo Claro. y nos encanta el sexo. Y no tiene nada de malo, no estamos haciendo nada malo. Entonces tú decides dar felicidad, que otro sea feliz a través de ti con las pelis y tal. Hablemos de que tú me diste que te descubrió para Christian Dior, que fue la primera película La que primera hiciste. película que La hice. primera, wow. La primera película dirigida por Esteban de Christian Dior, lo hice en Madrid. Él me dice a mí, mira, me gustó mucho. ¿Tú has hecho porno en Venezuela? Yo no, yo no he hecho porno en Venezuela. Es la primera vez que lo hago. Dice, wow. Entonces él me dice, mira, voy a darte escena, tienes que bajar de peso. Yo, ok, perfecto. Bajé. Me pedía 6 kilos, yo bajé. Fueron 12 kilos. Wow. Bajo los 12 kilos me propuse y comencé a grabar, pero ellos no editaban las películas. Hubo un momento que vengo a Barcelona a grabar y el mismo dueño pone las cámaras. Había un chico brasilero, estaba con John Rodríguez que me descubrió grabando con él y con el otro chico. Y el chico pues le faltaba como que, y siendo brasilero, pues, le faltaba sazón, le faltaba ritmo y nada. Y yo ahí, llegué, me levanté, un momento que ya yo, sí, lo aparté, venga para acá, duro. Y una vez el hombre, cámaras, rápido, la 3, la 4, mira, quedó encantadísimo. De ahí me comienzan a llamar La Máquina. Y todavía me siguen llamando La Máquina, Machine. Ya, o sea que tú desde tus inicios, tú te has impuesto con este sexo fuerte, con este Claro. hombre fuerte que Claro. que vende, Sí. que así te vende. Sí. Y en tu intimidad eres así. ¿no? Igual. Sí. Igual, lo mismo. O sea Mira, es lo mismo, activo, igual como ustedes ven en la película, igual yo soy en la intimidad. ¿Me Ya. entiendes? Totalmente. Ya. Y mira, Víctor, ¿y cómo te sientes tú ya con todos estos años que llevas tú en el porno y que la gente te quiere y que la Sí. gente te habla, te escribe y en tu mente tú tienes bien claro lo que te ha convertido en una estrella del porno que para muchos Sí. quisieran tenerte, que te desean y tal? ¿Qué se siente ser querido de esa forma? Porque es una forma que yo digo, ¿no? Querido, porque en un sentido la gente te quiere, Sí. pero también la gente te desea. ¿Qué se siente? Bueno, yo creo que yo soy un hombre muy normal, ¿sabes? No pienso en esas cosas. Siempre, claro, salgo a algún sitio, pues siempre la gente me pide alguna foto o, bueno, me saludan, yo pues con mucho cariño, ¿no? Me gusta mucho atender a mi público, ¿no? Darle también sus consejos, todo. Pero ya estoy acostumbrado, no me siento así como que, la gran cosa, aun cuando pues tengo toda una cantidad de premios que lo avalan, pero yo Sí. no ando con eso, soy un hombre muy sencillo. No me gusta, como decimos en mi país, ¿no? Mirar por encima del hombro. Para mí todos somos iguales, ¿sabes? Y todos tienen su mismo trato, somos iguales, no andamos con discriminación de nada, ¿no? Sí, totalmente. Creo que eso es lo bonito de un ser humano, de un hombre. No, y sí. Ser sencillo y no andar con pretensiones de absolutamente de nada. Porque fíjate que yo he estado con grandes personalidades del mundo y me he encontrado con personas muy sencillas. Y tú a veces te quedas con la boca abierta que en la industria de entretenimiento para adultos pueden hacer 5 o 6 películas y se elevan de una manera, pero wow, qué niño. Y ahí se ve la clase de persona que es. Totalmente, Claro. totalmente, y eso dice mucho de ti. Total. Y de hecho,
pues a viva voz lo han dicho, muchos de los que han pasado por aquí, muchos que no han pasado por aquí, es que mucha gente te quiere y te admira, pero yo creo que es eso, la grandeza te hace del ser humano que llevas dentro y que sí que es que hay que decir que haces un trabajo que yo digo que le da felicidad a muchos. ¿Qué más? ¿Qué más? Muchísimas. Te pudiera decir? Vamos a Salud por la felicidad Sí, que yo les doy a todo mi público. Por delante y por detrás. Por delante y por detrás. Bueno, por detrás, ¿no? Víctor es terrible. Víctor, bellísimo. Vamos ahora a hablar un poquito, Víctor. Entonces, de toda esta felicidad, cuéntame a ver esta escena. Porque a la gente le gusta mucho el saber, el tal. Cuéntame, Víctor, y serme sincero, de todas esas escenas, Víctor, ¿cuál ha sido como esta escena que tú recuerdas y que tú te la gozaste y que tú disfrutaste, que tú dices todavía, madre mía, qué escena más guay que yo me la pasé? Aparte de trabajar, también te la lleva. ¿Cuál es esa? Sí, esa escena más top para ti que tú recuerdas. Bueno, una de las, creo que son muchísimas escenas, pero creo que ahorita voy a hablar de Lucas Entertainment, una escena que hice con el italiano Rudy gran amigo mío, por cierto, saludos a Rudy, y wow, la escena fue violenta, fuerte, había mucha pasión, fue una entrega total en esa escena, me pareció genial, buenísima. Tengo también otras escenas, fue para mi compañía, para mi productora, victor-ron.com, hicimos una escena de espectacular. Se han hecho ya varias escenas donde fue en el Muy Berry, la hicimos. Fue muy gratificante, fue demasiado muy fuerte. Estaba Rúdalo, Pepe Yacuna, Los Gitanos, Mars Burger, habían varios actores allí y fue muy genial. También otra escena que recuerdo que es muy perversa, muy morbosa, también para mi compañía, fue con Italo Gan y Jorge Reyes de Hermen.com. ¡Wow! Fue una escena, pero son dos botones deseosos de más, y les daba. Pero les daba una cosa, con mucha caña, de verdad que sí. Tengo muchas escenas que te puedo hablar. También Wesley Men, mi serie Victor's Secret, de la cual estuvo nominada y ganó y todo. Ay, qué guay, felicidades sí, entonces. Sí, claro. Pero Víctor, yo tengo la curiosidad, porque ustedes los actores porno, como que no hay como ese momento que tú puedas decir, ay, es que yo le soy infiel a mi pareja, es que yo pego un cuernito por ahí. No sé, porque ustedes los actores son amigos, y o sea, ¿cómo? A veces no entiendo, yo quisiera ser así, pero a la vez es complicado, ¿no? Pero el ser actor porno te da eso. Mira esto, pasa lo siguiente. Yo por lo menos pues tengo a mi esposo Marco Luz, que le amo muchísimo, pero él sabe que esto es trabajo, aparte que él me dirige en las películas, así que está ahí presente dirigiéndome y viendo cada cosa que voy haciendo. Existe la confianza, obviamente, pues yo estoy haciendo mi trabajo. Ya, yo, Víctor Ron o Roberto Gabriel Muñoz Méndez, que es mi nombre real, ya quedar con una persona que no sea mi esposo, no lo voy a hacer. No me gusta. Yo creo que quiero quedar con él. Por eso yo salgo de mi set de grabación y yo con quien quiero tener relaciones, con quien quiero estar, es con Marcos Lutz, no con otra persona. Así tenga el de Triana, No. O sea, Víctor, ¿Estoy claro? Tú te atreves a decirme que tú de todas tus películas que has hecho, tú no te has enamorado de nadie, no te ha llegado. O sea, tú lo ves como trabajo. Como trabajo. En mi set de grabación no, solamente estoy colocando, o sea, estamos haciendo el sexo, pero ahí yo no me voy a colocar el corazón. ¿Me entiendes? Ya. O sea, en eso estoy muy claro. Yo tengo ya 9 años y en los 9 años yo nunca tuve relaciones de amoríos con algún actor. No. Siempre fui muy... Es más, siempre ellos mismos me han respetado, ¿no? Me ven como, wow, digo, Víctor, hacemos la mejor escena, muy buenos amigos, pero ya llegar a tener algo, no. Ya. Yo he sabido separar mi trabajo de la vida real. Bueno, y yo creo que también
es lo que te ha mantenido por tantos años. Claro. Y de la manera y del respeto que te tienen Sí, sí, los sí, mismos compañeros y la claro, gente. claro. Y una cosa, Víctor, hablemos así, tú has hablado de tu marido, ahora mismo tú tienes que ahorita vamos a hablar, porque ha hecho muchísimas cosas, como tú has dicho, con tu actual pareja, Sí, que se llevan, claro. y ya es un personaje también Se ha- porque hay mucha gente también que lo quiere y lo sigue. Sí, se ha convertido Pero en un Víctor, personaje, lo pasó quieren algo mucho. contigo y tu expareja Sí. la gente le interesó mucho, habló mucho, se opinó mucho. Sí, mucho Y yo estuve tiempo. leyendo por ahí en la crónica de que tú dices unas declaraciones de que tú, o sea, que cuando tú decidiste dejar todo, para ti fue algo que fue un alivio porque era muy celoso tu Sí, expareja. Pero ahora que tú mucho estás aquí conmigo, celoso. exacto, cuéntanos así un resumito. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Fíjate que eso fue hace muchos años, eso fue hace 5 años, pero la ruptura fue muy fuerte porque ya era el colmo. Y él pertenecía a Sí, no, fíjate que él siempre fue una persona bastante cerrada y eran muchos problemas, muchos celos, entonces yo tomé la decisión de separarme. Y eso fue catastrófico, ¿no? Porque ya venía a atentar contra mi vida. Wow, sí. Entonces, bueno, ahí ya yo tomé la decisión, lo mejor. ¿Y cuánto que duró hice. esa relación? 5 años. Wow, o sea que duró un tiempo. 5 años de Venezuela hasta que ya en Madrid ya se terminó todo. Ya. Sí. ¿Y los dos pertenecían o tú lo metiste a él al porno o cómo fue? Yo lo metí a la industria, pero apenas fueron 3 películas. Ok. No le gustaba. También hay que gustarle esto. No muchos, pues, les gusta o sirven para hacerlo, ¿sabes? Ya. A veces le tienen miedo a la cámara, ¿verdad? O que saben que está la cámara ahí, que tiene que quedar todo perfecto, entonces la persona se pone estresada. También hay que entender que no todas las personas son iguales. Ya. Claro. Entonces ahora hablemos de tu actual pareja, que como dijimos ahorita, es un personaje también, está muy adentrado en el mundo del Sí, porno, sí. es Está como dirigiendo. tú dices, te dirige, es una pareja que tiene un complemento muy especial para ti. Sí. Cuéntame un poquito, ¿y cómo ustedes se conocieron? Mira, nosotros nos conocimos fue porque yo termino de hacer una presentación en Madrid para la productora Wesley Men, una Sí. productora de lucha libre con sexo. Ese día tenía que hacer varias presentaciones en una sola noche, 3 shows en una sola noche, en el mismo local. Ya en el último es cuando él apareció, yo le vi y estaba en el local, estaba tomando cerveza, conversamos pero muy corto tiempo, más nada. Yo me fui a cambiar porque yo al día siguiente me tenía que ir creo que era a Suiza, tenía que viajar a Suiza. Ahí es cuando al mes, bueno, en los días él me escribía, pero yo no revisaba los mensajes por Instagram, por eso yo te digo. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta que por medio de Allen King, mi amigo Allen me dice, mira chico, revisa los mensajes porque muchas veces los periodistas te quieren entrevistar porque me dicen que a ti te quieren entrevistar, pero tú no respondes mensajes. Porque Allen King es un personaje que yo quiero mucho como mi hermano, ¿no? Y él es como un muñequito me va hablando aquí, es como mi conciencia, lo adoro, a mi piojito, eso, a mi Allen King. Y bueno, él me dice, revisa, y es cuando yo me doy cuenta que Marco me había escrito. Y había pasado un año antes que yo había estado en una galería de arte en Londres y había visto las pinturas de él, pero no sabía que era él. Ok. Había estado con Gianni Maggio, amigo actor porno italiano. Estábamos allí viendo y veíamos las obras, pero unas pinturas bellísimas. Claro, cuando yo reviso el Instagram y me doy cuenta que me escribe esa cuenta y me doy cuenta de las pinturas, yo dije, no puedo creer que este es el hombre. Y yo llegué y llamé a Gianni. Gianni, ¿tú te acuerdas cuando nosotros estuvimos en Londres en esa exposición? Sí, claro, por supuesto. Pues, chicos, adivinen qué, el hombre, el pintor, es el que estuvo ahí en el show mío y me está escribiendo por Instagram. ¿En serio? Hoy también él canta en arte. No puedo creerlo. Yo sí. Entonces, bueno, y de ahí comenzó la amistad. Hasta que yo en el 2020 yo decido viajar a Hamburgo porque tenía que grabar allí. Y él me propone, ¿por qué no te vienes y eres mi modelo para una de las pinturas? Yo te pago para eso. Yo, bueno, está bien, pero no, mejor no me pagues. Porque yo de verdad lo voy a hacer porque a mí me gustan las pinturas y para mí es un honor que tú me vayas a pintar.
Ya. Tú eres un gran pintor, chico. Y él se reía. Bueno, está bien, bueno, vente. Y sí, ahí fue cuando yo le conocí. Ahí yo le conocí, pero no, muy educado y todo. Yo nunca di a pie a nada. Él fue que me robó un beso y de ahí comenzó todo. Ah, ¿te gustó el beso? Pues si supiera que no. Eso fue como a los días como que yo me dejó así pensativo, ¿no? Y bueno, de ahí yo Y ya llevan 3 casi. Ya vamos ya casi que para 3 añitos. Muy bien. Sí, señor. Y Marcos es un aliado para ti, o sea, qué bonito es porque, bueno, te conoció dentro ya de la industria y tal. Y, por ejemplo, no hay celos de él, no hay... Al comienzo no sí le hay. costó mucho, pero yo me lo llevé al set de grabación. Le dije, mira, estos son mis compañeros. Estaba Martín Massa, estaba Joe Gillis, estaba Bambán, había varios. Sir Peter. Mira, estos son mis compañeros de trabajo. Ahorita vamos a hacer una escena. Tú nos tienes que ayudar y maquillar, a llegar a los maquillados, arreglados y todo. Y claro, en ese tiempo Macho Jean, Jordi estaba de cámara y nos estaba grabando. Y él se dio cuenta que esto, cada quien a su casa. Y dijo, coño, y esto es así. Yo sí, claro, para que tú sepas cómo es mi trabajo. Era para que él me aceptara. Claro. Por eso te digo, uno tiene que ser muy inteligente en las relaciones, ¿sabes? Sí, totalmente. Sí. Y es lo que te digo, ahora mira que ustedes han formado ahora una productora, tú has lanzado tu productora. Hace 2 años la lancé y mira, tengo a mi esposo de director totalmente. También tengo aquí en Barcelona a Macho Jim, que me dirige también las grabaciones, así que estoy trabajando con los dos. ¿Sabes? Aquí en Barcelona y allí en Hamburgo. Aunque nosotros, yo con Marco, como viajo tanto, pues siempre estamos, que sea, o vamos a Londres, o vamos a París, y estamos viajando, entonces nos llevamos el estabilizador, la cámara y grabamos. ¿Y cómo divide, Sacando Víctor, material. tú este tiempo de entre las escenas, entre tu pareja, ¿cómo separas tú? Cuando Víctor Run no tiene que grabar, no tiene tal, ¿qué hace? ¿Qué le gusta? Fíjate que yo soy muy organizado, ¿sabes? Trato de que, por ejemplo, en un viaje, si son 2, 3 días, sacar todas las escenas posibles. Me voy con él y grabamos. Ya. Entonces ya ahí uno tiene lo del mes o lo de los 2 meses, ¿me entiendes? O sea, tú trabajas en un corto de tiempo Para sacar, claro, porque yo después me tengo que sentar, editar, promocionar, que es el trabajo que yo hago todos los días, Ya. que es el trabajo de oficina. Yo hago el trabajo sucio y hago el trabajo de oficina, Sí, ¿me sí, entiendes? sí. Entonces ya es como cuando uno va el niño explorador, va a las montañas y todo. Bueno, ese momento que yo me voy con Marco a explorar y todo. Ya después regresamos y ya yo estoy en el ordenador. Y para ti, Víctor, todo esto es una pasión. O Sí, sea, también es una tú lo pasión. vives, tú lo sientes, a ti te hace encanta, falta me encanta. hacer el trabajo que hace ya por hace 9 años. Claro. Y te ha visto, tú te has proyectado así, tú has dicho, un día dejaré de hacer porno. Mira, va a haber algún día, obviamente. todavía no ha pasado por tu Todavía no ha cabeza. pasado por mi cabeza. Ya lo he, sí, a veces lo he pensado, pero todavía no es el momento. O sea, me dice O sea, la mente, tú- todavía no es el momento. Va a pasar, pero todavía no es el momento. Pero tú has pensado, por ejemplo, tú dirías, no, yo voy a seguir siendo un madurito activo. De repente sí, yo creo que sí. No, activo para toda la vida. El morbo. Ya, yo ya. Y por una pregunta, Víctor, y verá, tú nunca en una peli ni nada, tú nunca has sido de no, pasivo. no. ¿Y por Ni qué me no te- veo, ni me veo. ¿Y por qué? No sé. No ¿Nunca, sé. nunca has probado? Víctor, en lo personal, ¿tú nunca has he probado de pasivo? Nunca he probado. Pero nunca. si no pruebas, no Mi sabes, a lo mejor, esposo ¿no? sí me ha dicho todo el tiempo, dice, ay, pero ¿por qué no? Pero yo digo, no. Y él se ha dado cuenta, dice, no, yo no te veo, no. Y mi esposo es versátil, pero no. No, tú No, yo Pero no. es curioso, exacto, porque yo veo, Víctor, que ustedes los actores, hay en un momento que hacen una cosa, Sí, sí, sí. en otro, y tienen que variar, tienen que Sí. dar una, como que Es variar que somos el muy menú. poquitos, los verdaderos activos que damos en la industria somos muy pocos. Sí. No sé, creo que habemos como 6 o 7. No, pero yo te pregunto porque, por ejemplo, en tu intimidad, En con la tu vida pareja real. o tal, en tu intimidad ya privada, sí, no sé, que entiendo que tú dices, no, es que no, pero lo ha intentado, Sí, no. pero es una cosa que no te gusta. No. Tú sigues siendo el Ahí me dominante, quedo, el que ahí me te quedo. gusta, eso es lo que te apasiona Sí. y te te gusta. Sí. Mira qué interesante. Cada quien tiene sus gustos, ¿no? No, porque es como Claro. hablamos. Hay muchos actores, Víctor,
que en las escenas son de una posición, o sea, de un perfil, Claro, y en lógico. su intimidad son totalmente otra. Lógico. Porque yo pienso que ustedes, los actores, es un personaje que al final venden. Yo creo que tú me dices que no te gusta la parte, o sea, Sí. tú en lo personal no eres activo, no eres pasivo y tal, pero yo creo que ese fuerte, ese hombre que vemos, tiene también su parte sensible, ya de sentimiento, no Eso es ya es todo, diferente. todo, ¿me entiendes? No, por eso es que te claro, digo eso ya es que a diferente de lo veces sexual. es lo que vende, exacto, es Claro. lo que vende. Tú vendes un personaje que es así, pero yo creo que la gente tiene que tener claro eso, que hay un Es un ser personaje, humano que claro. también llora. Claro. Y precisamente, ¿qué te hace llorar a ti? Uy, a mí que me hace llorar las crueldades que pasan en mi país, lo desastroso que este hombre ha hecho con la juventud, con toda la Sí. gente. Ver la cantidad de niños que mueren en mi país. Y si Eso tú- sí, da ganas de llorar. Y si tú pudieras, Víctor, tener esa potestad de hacer algo por tu país, ¿qué es lo primero que tú harías? Ay, yo creo que yo sacaría a ese hombre primero, lo mandaría para Estados Unidos, que ellos le hagan su juicio. Y ya, porque todos tienen que tener su juicio. Tú saliste de Venezuela por la situación política. Sí. Porque según yo tengo entendido, o sea, tú a lo mejor quisiera ir, te apetece ir, pero tú no puedes ir a No, tu yo país. no puedo entrar a Venezuela. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedes ir a Tengo tu país? prohibición de entrar a mi país. Ya, Bueno, es lo mejor, ¿no? ¿sí? Dios sabe cuándo ya se vayan. Pero y tú tienes la podamos esperanza Yo de tengo que la algún día yo tengo la esperanza se que mi país solucione. sea libre, sí. Yo tengo la esperanza, yo tengo fe. Yo todos los días pienso en mi país y sé que algún día vamos a volver a ser libres. A Sí. ser libres. Ya de vivir, oye, mira, yo no me veo viviendo porque ya yo me acostumbré a la vida aquí en Europa, ¿verdad? Y que tengo mi familia, tengo ya todo aquí, tengo a mi esposo, o sea, no puedo inventar, ¿no? Pero sí de ir de vacaciones, por supuesto, claro. Ya, Y me imagino que va a haber un momento donde tendrán que muchas personas regresar para tratar de que la economía vuelva a hacer inversiones en Venezuela. Yo creo que sí lo haría, por supuesto que invertiría, obviamente, en turismo, ¿no? Creo que es lo más factible, ¿no? Porque es un país que tiene muchas cosas bellísimas, ¿no? Tiene Ya. muchos paisajes, ¿no? Una riqueza increíble. Entonces lo que hay que es aportar, ayudar para que se dé. Hablemos Porque no ahora- todo el tiempo puede ser petróleo, no. También tenemos el Claro. turismo, ¿no? No, y además, escúchame, Claro. es que pienso que ustedes en Venezuela hay tanta gente buena, ustedes los venezolanos. Claro, son todos son tanta profesionales. gente, sí, con estudios, gente Claro. noble, gente que son Trabajadora, seres humanos. claro. Y da pena de que políticamente, por un porcentaje de político, pues todo un pueblo Todo el esté daño que le han pasando lo hecho. que esté pasando. Mira, tú sabes que hace unos meses, eso fue hace 2 meses, hice un donativo muy bonito y mandé muchos regalitos a los abuelos, los ancianos. Sí. Porque allí ya no tienen nada. Había que enviarles medicamentos. A veces yo hago caridades y mandamos para la Concepción Palacios en Venezuela, en Ya. el retén de los niños, mandamos comida, mandamos regalos a los niños. Bueno, eso salen notas de prensa, ¿sabes? Sí, O sea, sí. he tratado de hacer He visto esa ayuda, que tú esa haces ayuda, muchas cosas. esa ayuda trato siempre de hacerla. Porque mira, yo sé que el país lo necesita. Ya. Yo sé que la gente lo necesita allí. Ya. Hay mucha pobreza y no se justifica. Yo sé que es muy poquito, pero es algo, Claro. ¿sabes? Porque uno no puede ser egoísta. Claro. Me da mucha tristeza lo que sucede allí. Mira, vamos a hablar entonces ahora un poquito así de tu libro, porque Claro. también tú dentro de todo esto que hace, también Víctor se ha esmerado de plasmar su vida. Ah, sí, claro, por supuesto. En un libro. Sí, 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 Cuéntame este libro que lo pueden conseguir a la gente que vaya en Amazon, hay en muchas plataformas digitales que lo pueden conseguir. Cuéntame qué te motivó a ti a hacer este libro. Mira, este libro fue una idea mía junto con la de Marco Lutz. Decidimos hacer este libro precioso. Lo hicimos pensando en la pandemia, lo que estaba sucediendo, entonces tuvimos tiempo de hacerlo. Decidimos que un libro de fotografía de más de 180 fotos. Recreamos el ambiente. Nos dio mucho trabajo. Ya. Claro, son fotos muy fuertes. Estamos criticando, en este caso, a las dictaduras.
para no mencionar el personaje. Estamos criticando también a la monarquía, al Vaticano. Wow. Es muy fuerte el O libro. sea que ese libro... Sí, hay fotografías que quedan así como que, wow, quedan con la boca, la gente queda con la boca abierta. Es bastante Pero tú te, fuerte. pero tú te consideras, Víctor, tú eres atrevido en todo lo que haces. Siempre Tú eres- lo he sido. Tú eres una persona que desde siempre Muy ha sido decidido más así. que todo. Sí, sí. Siempre. Sí. Nunca titubeé. Nunca, porque yo soy como mi madre. Mi madre siempre ha sido de carácter fuerte y va a lo que va. Ya. Y hablando de tu madre, cuando tu madre se dio cuenta de todo esto, de lo que tú te dedicaste al porno, que tu vida era... Ajá. Que a lo mejor tu madre en Venezuela y tú aquí en Europa, las madres siempre tienen que uno sale a otra... ¿Qué dijo tu madre? Fíjate que mi mamá lo tomó de una manera muy madura, ¿no? Mi madre es licenciada en educación y enfermera profesional, mi padre es médico, mi padre falleció en el 2006. Toda mi familia siempre ha tenido un buen nivel social allí en Venezuela, todos se han preparado. Así que bueno, en el caso de ella, pues sí, ya ella, claro, llega el primer premio que fue en el 2015, 2014, el primer premio como mejor actor porno revelación en Ninfa, en España. Y claro, ya yo tenía que hablar con ella. Hablar con ella y me dijo, mami, yo me he ganado este premio por la cantidad de películas que estoy haciendo y son películas de contenido de que ella, bueno, mijo, usted tomó esa decisión, si a usted le va bien y le gusta lo que está haciendo, pues hágalo. Yo no soy quien para reclamarle. Ya, Una mujer muy madura. ¿Y tú crees que tu madre ha visto alguna de tus escenas? No. ¿Te lo ha pasado? No. No, es una mujer muy... no, ¿Y de tu muy familia seria. si hay alguien que lo ha visto? Ah, no, mis ¿Y te primas, ha dicho? Dayana, ay, mis primas que son Y cuéntame terribles. como algo que Se te han ríen, dicho. ellas se ríen y dicen, prima, yo no sé que tú tenías tan grande o que yo no sabía eso y se ríen muchísimo y claro, también yo salgo muchas veces en los GIFs, así que siempre están jugando con los GIFs. Sí, No, sí. entonces, bueno, ya eso pasa a otra cosa, otro tema. Mira, ¿y qué es lo más Eso grande que te han tremenda. propuesto a ti por Instagram, por el Twitter? Así como de estas propuestas que hace la gente, tus fans y tal. Así como que, ¿qué es lo más grande? Lo más... Que para ti tú dirías que es como lo más loco, lo más crazy que te han propuesto, Mira, sí que me han propuesto algo, lo sé. que tú recuerdes, así, algo así que te llegue a la mente, que tú recuerdes que te han propuesto, no sé, ¿qué sería? No, pues así no recuerdo ahorita, no me llega aquí nada a la mente, pero de propuestas ya va, bueno. Puedo, Sí, propuestas sexuales siempre he propuesto. No, dime todo lo que Obviamente quieras. siempre pues hay propuestas sexuales muchísimas, ¿no? Bueno, que dicen que le haga, bueno, ¿sabes cómo son los chicos hoy en día tan tremendos, tan traviesos? Pero así fuerte fue, eso fue en el Hostlabal de Berlín, me acuerdo. Estábamos terminando de hacer un show y cuando salimos el hombre me dijo el puño y estábamos saliendo y había un sling grande y el tipo estaba ahí y que le metía el puño y yo me quedé así como que y me agarró el brazo y estaba yo con Jordi Machollín al lado mío y Macho quedó como y yo pero es que me la agarró yo, ay, la locura, ¿no? Y tú no le has hecho... ¿Hay algunas de esas propuestas que te han hecho por redes sociales que tú sí has aceptado? ¿O por el morbo, porque te ha gustado? ¿O porque...? No, pues fíjate que yo paso mucho de eso, ¿sabes? No soy ¿Y tampoco cómo mucho de entonces te ligan? responder. ¿Y cómo te ligan a ti? ¿Tú tienes Grindr, Tinder, no sé? Yo no tengo ni tal? Grindr, ni Tinder, ni nada de eso. Yo lo único que tengo es mi Twitter y mi Instagram. Que el Twitter, por cierto, es Víctor Ron Venus. Sí. Hay un Twitter por ahí que está hackeando. Ok. Eso es importante decirlo para que la gente sepa, ¿no? Y tengo mi Instagram, pero no soy de estar ligado ni nada de eso. No. ¿O ya tú te cansaste de eso? No, yo ya no tengo Ya, eso. ya. Yo no tengo eso. No. Nada, ni Grindr, ni Tinder, ni Scrum, ni nada de esas cosas. Ya. Por eso te digo, si hay, son perfiles falsos, pero no soy yo. Ya no hay en pantalla, entonces... Es más, aquí está el móvil, lo pueden revisar. En pantalla están en pantalla saliendo pues tus redes sociales oficial para que la gente así ya pueda, Instagram, el que lo Víctor está Ron viendo, Venus. pues pueda así, porque hay mucha gente que hace maldad. Hay mucha gente que Muchísimo. yo no Tengo una entiendo persona por que qué. está hackeando, que se hace pasar por mí de una cuenta falsa, que tiene miles de seguidores, bastantes seguidores.
Y en Instagram también hay muchas cuentas. La mía está verificada, Víctor Sí. Ron Oficial. Y mi Twitter es Víctor Ron Menos, sí. Sí. Mira, Víctor, y en todos estos años, tú pudieras decir que te ha gratificado, ya me dice que en lo personal es una pasión, te gusta y tal, pero en lo económico, todo este trabajo que tú has tenido todos estos años, ¿te ha gratificado en lo económico lo que haces? Por supuesto, sí. Sí. supuesto, sí, Y un sí, consejo que tú le des a lo mejor a ese joven que no está viendo, que a lo mejor tiene 18, 19 años y está viendo y su sueño es ser actor porno, Sí. que hoy en día, pues para nada es un secreto que las redes hay muchas cosas que sí, para unas cosas buenas, para otras malas, pero que hay mucha gente que a lo mejor está dañado y piensa que las cosas llegan así y que se van a hacer de la noche a la mañana y que el dinero llega, ¿sabes? ¿Qué tú le puedes decir un consejo a este joven que nos está viendo que quisiera ser Víctor Ron, que quisiera entrar Mira, al porno, yo que creo- quisiera mantenerse como tú lo has hecho por muchísimos años? Yo creo que lo que tiene que hacer primero es hablar la verdad con su familia, decirle que se va a dedicar a este negocio, que esto es un negocio, ¿verdad? Que no es que va a hacer porno apenas 3 películas o 5 películas. No, señor, es para que si te vas a meter a esta industria, es para que hagas muchísimo contenido y puedas vender y puedas tener tu productor y hacer alianzas y todo y crearte en un mundo diferente. Vas a saber que todo va a cambiar para ti. Ya la sociedad te va a señalar. Siempre te va a señalar. Siempre. Tienes que estar claro en esto. Esto es un negocio muy delicado. ¿Que puedes hacer dinero? Sí. ¿Aprovechar oportunidades? Sí. Te puede cambiar todo. Todo. He conocido muchos chicos en la industria que han cambiado su vida para bien. Y han conocido, como está claro, han conocido hombres de millonarios y han cambiado su vida. Pero hay que saber hacer bien las cosas y decir la verdad a la familia. Es todo. Mira, para terminar esta entrevista Ok. ya, que si fuera por nosotros, Víctor, nos quedaríamos hablando muchísimo. Muchísimo, lo porque sé. contigo hay muchas cosas de qué hablar, Claro. que también hay que agradecer y mandarle un saludo a la gente que nos ve en Latinoamérica a través de la televisión. Así es que muchísimas gracias. Ya casi no tenemos que ir, pero Víctor, dinos entonces, yo quiero que tú nos digas, que la gente también es muy curioso en esta parte, ahora que estamos hablando de lo económico, que tú me digas, como por ejemplo, ¿cuánto es lo máximo o una cifra que Víctor Ron ha sacado de su OnlyFans? Ay, una cifra así Sí, una normal. cifra que podría decir. ¿Mensual? Sí, un mes del OnlyFans de Víctor Ron, ¿como cuánto podría ser? Yo he llegado a sacar 10 mensuales. $10,000. Mensuales. Ya. He llegado a sacarlas. Ya. Pero ahora es lo que hablamos. Solo una Con el plataforma. trabajo. Escúchame, Solo una plataforma, ¿no? Vamos a dejar claro que sí, ha sacado 10,000 euros, pero es un trabajo constante. de Cuando hacía, mucha bueno, es que hay meses que dedicación. son buenas y meses que no, ¿sabes? Ya. Fíjate que los meses de invierno, por ejemplo, ya lo que es diciembre, son muy buenos. Ya. O sea, cuando ahí está el frío, la gente... Junio, julio Y en la también es pandemia, bueno. Mira, yo la pandemia, pues, como tenía tanta película, claro, me dedicaba... porque ahí aumentó todo lo que fue Ese fue web. la ayuda de todos nosotros. La pandemia nos ayudó muchísimo al actor, ¿sabes? Sí, sí. Porque antes era diferente, antes tú tenías que ir a buscar las grabaciones a las producciones. Yo era lo que te contrataban a ti. Claro, nosotros estábamos acostumbrados a que las grandes productoras nos contrataban y nosotros íbamos, grabábamos y llegábamos a casa. Ahora en este caso cambió todo porque ya con el OnlyFans tú tienes que crear tu contenido y venderlo. Sí. Por una manera mucho mejor porque así tú tienes una buena ganancia. Sí, sí, totalmente. Entonces, claro, yo hoy en día también grabo para productoras, así que voy combinando las dos. Sigo sí. grabando, tanto para mí como también para las productoras, así que he sabido mantenerme. Pero sí, es un negocio rentable. Bueno, pues mira, agradecerte de verdad por sacar estos minutos para venir a compartir con nosotros Igual y a con ti. toda nuestra audiencia. Claro. De verdad, yo me quedo muy agradecido porque como eres, como te lo he expresado, como muchos de los que vienen aquí, mucha gente que te quiere y te admira, Gracias, pues nosotros, papadito. y no queríamos terminar esta temporada pues sin tener a Víctor Ron con nosotros. Gracias de verdad que a sí, ti, Joel. muchísimas gracias. Y aquí tiene las puertas abiertas. Cuando haga otro libro, la productora,
todo, pues mira, aquí piensa en nosotros. Muchas gracias, Joel. Que para eso estamos. Vamos a despedir, pero de una forma diferente. Yo siempre hago como un juego y tal, pero contigo yo voy a hacer de que tú me digas si del mundo en la música, vamos a irnos por la música. Ok. 2 artistas de la música que te gustaría hacer una porno, una peli, una escena porno, ¿con cuáles 2 artistas te gustarían? Tú eres un hombre muy lanzado y muy atrevido y tú ahora estás teniendo la oportunidad de decidir con quién quiere hacer un trío, 2 y tú. A ver, ¿cuáles serían? Oye, mira, de la industria, ¿tiene que ser de la música? Sí, de la música. Solo de la música. Bueno, pues sería con Ricky Martin y con Lady Gaga, pues. Ah, sí. Claro, por supuesto. Haría un Tirando trío para con los ellos lados. genial, claro. Yo tiro para los 2 lados, lógico. Muchísimas gracias a ustedes. Suscríbanse, activen la campanita y en una próxima entrega nos volveremos a reencontrar. Hasta la próxima.